Entonces, la ponencia de Inmaculada Martín Rodrigo, que es delegada diocesana del proceso sinodal en la diócesis de Palencia, es cómo realizar el sínodo de la sinodalidad, una experiencia diocesana a la luz del Vademecum. Inmaculada es una laica casada con 2 hijos, graduada en Ciencias de la Educación y diplomatura en Ciencias Religiosas, profesora en el Centro de Enseñanza Concertada Colegio Santo Ángel, Fundación Educere, miembro del Movimiento de Profesionales Cristianos, Acción Católica Especializada, y de la Comunidad Parroquial Santa María del Otero. Ha sido nombrada delegada del proceso sinodal en la diócesis de Palencia. Adelante, Inmaculada. Hola, buenos días. Está también conmigo Miguel Pérez, que es sacerdote diocesano y vicario de pastoral de la diócesis, y juntos somos los que animamos el proceso sinodal en nuestra iglesia de Palencia. Nos sentimos agradecidos de estar con ustedes y les enviamos también un saludo especial de nuestro obispo don Manuel. Palencia es una diócesis pequeña, muy pequeñita, aproximadamente 160.000 habitantes, de una comunidad que es Castilla y León. Y hace 5 años elaboramos un plan diocesano de pastoral que está marcando el camino y el trabajo de estos últimos años. Este curso, una de las prioridades, es el impulso y la participación en el proceso sinodal convocado por nuestro Papa Francisco. Para animar este plan de pastoral se creó un equipo en el que participamos 3 laicos, 3 sacerdotes y 2 religiosos. Y me gustaría subrayar tan solo 3 de las claves que queremos cuidar. La primera, escuchar y escucharnos, entre nosotros y a la gente, los movimientos, grupos, parroquias, asociaciones. La segunda, tener siempre delante los desafíos del mundo de hoy, para poder dar respuesta desde el Evangelio. Y la tercera, discernir y tomar decisiones conjuntamente, corresponsablemente. Y hago esta introducción porque creo que esto es necesario en nuestra Iglesia. Y de ello nos han hablado ya a lo largo de la mañana. Entender la sinodalidad como un camino compartido en el que ya se están dando pasos, aquí seguramente que en Venezuela también, pero donde aún necesitamos hacer realidad la corresponsabilidad de laicos, de sacerdotes y de religiosos. Yo creo que a veces vivimos la diversidad como una amenaza y, sin embargo, carismas y formas de vivir la fe son una riqueza, como nos señala San Pablo. Cuando en julio comenzamos en el equipo a programar este curso, nuestro obispo nos propone que asumamos también la animación del proceso sinodal y que sea yo, laica y mujer, quien coordine esto. Y hay un primer momento de desconcierto, porque aún no teníamos ningún material desde Roma, estamos hablando de julio y agosto. Pero también es cierto que comenzamos a ilusionarnos, a compartir experiencias de sinodalidad que ya habíamos vivido en nuestra diócesis, a soñar y sobre todo a creer en el abanico de posibilidades que se pueden abrir en nuestra Iglesia universal. Necesitamos romper estructuras que nos alejan de la fraternidad, reconocer las voces del barrio, del pueblo, más allá de la parroquia. El contenido de nuestra propuesta siempre va a ser el mismo, la buena noticia de Jesús de Nazaret, pero los cómo de nuestras convocatorias y estilos de vida deben cambiar. El proceso sinodal es una oportunidad para vivir la experiencia de abrirnos al Espíritu y de preguntarnos por nuestro ser Iglesia, en camino con otros. ¿Qué debemos cambiar y qué debemos mantener y cuidar? Y esto lo teníamos que contagiar. Esta era y esta sigue siendo nuestra tarea. En septiembre nos llegó el Vademecum para el sínodo, el documento preparatorio, y después de estudiarlo tuvimos el reto de ver cómo traducir eso a un material sencillo, muy sencillo, fácil de trabajar y de entender, puesto que las personas y los coordinadores de los grupos son y somos gente que no saben de teología, pero que viven con hondura su fe en Jesús y creen en nuestra Iglesia. Debía de ser un material muy sencillo, de hecho, solamente son 2 hojas, pero también que aportara las claves fundamentales del sínodo y que nos ayudara a entrar en la participación, en la comunión y en la misión. ¿Qué hicimos? Seleccionamos 5 preguntas, para nosotros más urgentes y fundamentales, y las adaptamos a los destinatarios.
a los niños y niñas, a jóvenes y adultos, porque hemos querido iniciar el proceso y hacer una escucha amplia, como nos dice el Papa Francisco, en todos los sectores. Debíamos de cuidar también lo que nos propone, ¿no, Francisco? Que es escuchar a quienes han abandonado la práctica de la fe, a otras religiones, a los que no creen, a los que están en ámbitos de exclusión. Por eso elaboramos un cuarto material de trabajo, adaptando el lenguaje y la tarea, para personas y grupos o colectivos sociales. Y por último, y aunque no es lo ideal, abrimos un cuestionario Google que recoge las preguntas de este último material para aquellos que también quieren participar expresando su sentir sobre nuestra Iglesia. No es lo ideal porque se pierde la clave fundamental de la escucha y del discernimiento con otros. Ahí tienen el enlace a la página de la diócesis, donde se puede descargar todos estos materiales. Todo esto lo acompañamos con un documento de trabajo o una guía para animadores, que elaboramos a partir del Vademecum y del documento preparatorio, con algunas claves importantes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué fases hay? ¿Qué debemos cuidar? La propuesta es que antes de comenzar las reuniones, cada grupo sea consciente de qué actitudes tenemos que trabajar, evitar trampas y recordarnos cuál es el objetivo de este encuentro y del trabajo. Además de discernir con otros sobre el sentir de nuestra Iglesia, hay un objetivo vital que es vivir esa experiencia ya de participación y de comunión. El hilo conductor de todos los materiales propuestos es el mismo, que es el proceso sinodal y qué necesitamos cambiar o seguir cuidando para crecer como Iglesia que camina junto a otros en este tercer milenio. Son 5 bloques o preguntas y cada una de ellas se plantea el discernimiento de los rasgos del momento actual y las propuestas de futuro para nuestra diócesis. Es decir, qué paso nos invita a dar el Espíritu para crecer como una Iglesia sinodal. Para los niños y niñas, la dinámica es un juego de la oca. No sé si en Venezuela existirá. Simplemente con dados y fichas van recorriendo casillas de preguntas, de pruebas, de acciones. Y finaliza consiguiendo diferentes piezas de un puzzle que es el logo de nuestro sínodo. Con los jóvenes el trabajo se plantea a partir de una dinámica, una rutina de pensamiento, una canción o escribiendo un WhatsApp al Papa. Y el material de adultos responde a un cuestionario de preguntas en torno a un hilo conductor. A partir de aquí comenzamos la convocatoria, la difusión del proceso sinodal. Al principio les decía que teníamos que contagiar el entusiasmo, dar razones para creer en este proceso. Sabemos que el objetivo último es el reino, es Jesús de Nazaret, pero hacer el camino sinodalmente forma parte de nuestra identidad, de nuestro ser Iglesia, como nos han explicado muy bien antes. Lo que nos hace crecer y avanzar y ser más creíbles no es atrincherarnos en nuestras seguridades, sino la apertura a los otros, quitar prejuicios y superar temores y acoger lo que Dios nos está diciendo ya desde la humanidad de quien tengo al lado. ¿Qué pasos hemos ido dando? Primero creamos equipos sinodales zonales. Las zonas aquí son los arciprestazgos, también lo llamamos así. Son equipos operativos de 4 o 5 personas, cuidando siempre que hubiera dos laicos y 2 sacerdotes, y si se da el caso, algún religioso. Tuvimos una reunión formativa en octubre en la que presentamos sus funciones y trabajamos alguna parte del material de animadores. Vamos a tener también otra reunión ahora en enero, el próximo jueves, para compartir el trabajo que se va realizando en cada zona o arciprestazgo y ver dificultades. Y la última la tendremos en abril, más enfocada hacia la síntesis. Pero además de estas reuniones con estos equipos, tanto Miguel como yo nos hemos propuesto acompañar personalmente a los miembros de estas 8 zonas, con una llamada por teléfono, presencialmente, con un correo email. Debemos estar al lado. Sentir que no estamos solos en la dificultad es fundamental, porque estos equipos tienen la misión de animar en su zona o arciprestazgo el proceso sinodal, cuidando de que llegue a las parroquias, tanto a los pueblos grandes como a la capital, pero también a las unidades pastorales que agrupan varios pueblos pequeños. Cuando hablamos aquí en Palencia, en la zona de Castilla y León, de pueblos pequeños, son pueblos muy pequeños, de 300, 400
habitantes, de 1000 habitantes, y pueblos grandes pues son pueblos de 3000, 4000, no es mucho más. También me hice presente en la reunión de inicio de curso con todo el presbiterio de Palencia. En este encuentro de sacerdotes diocesanos presentamos las claves y cómo se iba a desarrollar en nuestra diócesis el proceso sinodal. Palencia tiene aproximadamente 160 sacerdotes y menores de 60 años solo hay 30. Y aunque nos gustaría que fuera de otra forma, aún tenemos comunidades en las que no hay un laicado fuerte y con capacidad de liderazgo. Comunidades muy dependientes del sacerdote, con ritmos y prioridades diferentes. Teníamos entonces que transmitir que esto no es una carga, no es otra tarea más, sino que es una oportunidad, es un regalo para abrirnos, para crecer, para buscar y escuchar, para hacer camino con otros. Quisimos contagiar la necesidad de poner nuestra energía en facilitar experiencias de comunión que abran puertas de futuro que tanto necesitamos. Con las posibilidades que tengamos y como podamos, ayudándonos en el cómo hacerlo y sabiendo sobre todo que no estamos solos, que es un camino de apertura también al espíritu. El 16 de octubre celebramos nuestra asamblea diocesana, en la que se convocó a todos los consejos pastorales de las zonas y de las parroquias. Se convocó a los animadores de los grupos y de los movimientos, las asociaciones religiosas, etc. Presentamos el proceso sinodal y a lo largo de la mañana preparamos 9 talleres en torno a estas 3 claves de las que nos habla el sínodo: participación, comunión y misión. Es decir, eran talleres sobre la escucha activa, otros sobre la animación, sobre el acompañamiento, el discernimiento. Y al día siguiente, en nuestra catedral, celebramos en la Eucaristía la apertura de este proceso sinodal. En este inicio del proceso, aunque ya lo he comentado, lo subrayo porque creemos que es importante el acompañamiento. Tanto Miguel, el vicario de pastoral, como yo, vemos la necesidad de cuidar a las personas y a los animadores. Y esto lleva mucho tiempo, pero es clave. Al final es como Jesús vivió, ¿no? Acompañando. Nos hemos acercado presencialmente a cada zona o arciprestazgo, reuniéndonos con los consejos pastorales de zona o donde fuera necesario. Y además debemos mostrarnos disponibles para acompañar cualquier dificultad. No porque sepamos más, sino porque buscaríamos tiempo para sentarnos a discernir juntos y buscar posibles soluciones. Junto a este lanzamiento, en parroquias y arciprestazgos, en los movimientos de acción católica y otros movimientos, cofradías, etc., nuestro Papa Francisco nos propone ir más allá de los nuestros, entre comillas, es decir, valentía para lanzar la propuesta. No vamos a construir castillos en el aire. Sabemos que la realidad es muy compleja, pero no dejemos de dejar de buscar, de ir al encuentro de quienes no se acercan a nuestra iglesia y escuchar lo que tienen que decirnos. Entonces, pensamos en asociaciones laicas de los pueblos y de nuestra ciudad, en centros sociales, escuelas universitarias, en el mundo de la cultura. Pensamos también en los ámbitos de pobreza y exclusión que tenemos en Palencia, en los reclusos de la cárcel, el centro de personas sin hogar, centros asistenciales, de hospitalarias con enfermos mentales, etc. ¿Cómo podemos llegar a esos espacios? Bueno, de momento lo que estamos haciendo es trabajar desde una doble línea. Por un lado, los laicos y laicas de Palencia, y supongo que en Venezuela pasa lo mismo, ¿no? Estamos y somos parte de este mundo. Somos parte de la cultura, de la universidad, de los barrios, de las asociaciones. Nuestras relaciones se abren a un abanico de personas, creyentes y no creyentes, más o menos practicantes, incluso a personas en situaciones duras de exclusión. ¿Qué hemos hecho entonces? Pues contactar con 2 o 3 personas que están en estos ámbitos, o bien porque los conocemos, o bien porque nos han hablado de ellas o tenemos referencias, y que sabemos que pueden ser receptivas a estos planteamientos. Nos hemos entrevistado con ellas para ver qué posibilidades hay de trabajar el proceso sinodal en la universidad o en los centros sociales. En algunos sitios ha salido grupo, 1, en otros varios, en algunos con jóvenes, en otros con personas mayores, en algún sitio no ha salido nada.
Y por otro lado, quienes están a pie de obra, en primera línea, en la acogida y en el acompañamiento a marginados y excluidos. Está Cáritas, Manos Unidas, Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la Salud, es decir, los tenemos en casa. Hemos contactado con aquellas personas que trabajan en estos ámbitos para hacerles la propuesta y ver cómo facilitar los medios para que también los usuarios de los diferentes programas puedan expresar su voz sobre nuestra Iglesia. Tuvimos también una reunión con monjas de clausura y con la Confer de Palencia, es decir, con el consejo que representa las distintas comunidades religiosas que hay en nuestra provincia. Y allí lo que hablamos y se decidió fue que los religiosos y religiosas podrían participar en el proceso sinodal desde 3 líneas de trabajo. Por un lado, integrándose en los grupos de las parroquias, donde ya están trabajando algunos y participan, o bien formando grupo en sus propias comunidades, o desde una tercera línea, que es trabajarlo desde sus ámbitos de acción, allí donde están presentes, en los colegios, en las residencias, con el voluntariado, con los usuarios de los programas, etc. En este momento del proceso sabemos que están participando los ámbitos de Iglesia, ámbitos sociales que tienen ahí delante. Estamos en el momento del acompañamiento y también de seguir impulsando, porque hay diferentes ritmos y hay dificultades. En abril-mayo empezaremos a recoger la síntesis de todos los grupos para poder llevar nuestro trabajo a la Conferencia Episcopal Española antes del día 15 de mayo. Pero esto no acaba, es un punto de arranque para nuestra diócesis, para seguir alimentando los grupos que se hayan creado, para compartir las experiencias de comunión que se hayan vivido y seguir haciendo camino, abriéndonos a la lectura creyente de la vida y del futuro de nuestra Iglesia. También hemos querido cuidar la proyección del sínodo en los medios de comunicación locales. Vivimos en una sociedad tecnológica donde los medios y las redes sociales son el principal cauce de expresión y de comunicación. Por eso en octubre y en noviembre hemos tenido un par de reuniones con la Oficina de Medios de Comunicación de la Diócesis y en febrero tendremos otro encuentro porque tenemos que hacer seguimiento. Somin y Natalia, responsables de medios, nos orientaron para grabar 5 audios de 2 minutos cada uno sobre algunas claves del sínodo, como son la escucha, la participación, la importancia de hacer camino juntos, etc. Estos audios se están poniendo en los medios mensualmente. También se está cuidando la proyección del trabajo en las redes sociales, en la web de la diócesis. Y hemos tenido la suerte de compartir espacio en la 2 de Televisión Española con Cristina Hinojés, que pertenece o participa en la Comisión Metodológica para el Sínodo en Roma. Todo esto ha favorecido la proyección del trabajo sinodal a la población palentina y también fuera de nuestra ciudad. Después de la primera reunión formativa que tuvimos con los equipos sinodales zonales, contamos también con la presencia de don Luis Marín, que aportó claves muy interesantes sobre el sínodo. Por la mañana sacerdotes y por la tarde en un encuentro abierto al resto de personas interesadas. Y el 12 de febrero vendrá también a Palencia Cristina Hinojés. Es un lujo contar con personas que tienen mucho que ofrecer y nuestra tarea está siendo la de volcarnos en cuidar la convocatoria, para despertar el interés y también para facilitar las posibilidades de asistir a estos encuentros. Y a lo largo del curso, nuestro obispo Manuel también está escribiendo y lanzando algunas claves en diferentes medios diocesanos. Además, los responsables sinodales de cada diócesis ya hemos tenido un par de reuniones online con la Secretaría del Sínodo de la Comisión Episcopal, para conocernos y también para compartir el camino a realizar. Y termino presentando algunas claves que hemos querido cuidar y las dificultades con las que nos estamos encontrando. He hablado ya de contagiar el entusiasmo, de animar a participar en este proceso sinodal, porque es una oportunidad, y así nos lo creemos, y una necesidad para la participación, para la comunión y para nuestra misión. También hemos visto que esto va unido al acompañamiento de personas y de procesos que están surgiendo, que ya estaban o que van surgiendo ahora.
No se trata solo de sacar unas opiniones o unas conclusiones sobre lo que pensamos y piensan de nuestra Iglesia, sino que no debemos olvidar que debemos facilitar que haya experiencias de camino con otros, de fraternidad, donde escuchando al Espíritu podamos dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Debemos cuidar también la escucha, más allá de oír. Supone abrir nuestro corazón. También a los que no se acercan a nuestros ámbitos de Iglesia y, por supuesto, a los primeros en el reino, a los más desfavorecidos. Y también sacar conclusiones para unirlas a las de otras iglesias y hacer llegar nuestra voz como pueblo de Dios a Roma. Otra clave importante es el protagonismo del laicado, liderando grupos y procesos en la diócesis. Los laicos no somos más que nadie, pero somos cristianos y cristianas que vivimos nuestra fe y compromiso en el mundo y en la Iglesia. Y tampoco es un tema de reparto de poderes, sino de vivir el servicio también desde el discernimiento y la toma de decisiones junto a otros. En Palencia también cuidaremos ver, leer las pistas de futuro para el trabajo pastoral en nuestra diócesis. Y una clave importante es creernos, realmente creernos que Dios habla y está hablando a través de la historia y también nuestra historia, la del siglo XXI. ¿Y por qué no va a hablarnos también desde este proceso sinodal? ¿Y qué dificultades estamos encontrando? Algunas que hemos señalado ahí, bueno, pues que a veces nos cuesta más aceptar que hay diferentes puntos de vista y diferentes formas y experiencias de vivir la fe. Nuestro no es lo mejor ni es lo exclusivo. Y también tenemos diferentes ritmos de trabajo y de acción. Y tenemos que acompañar a todos, porque todos somos necesarios. Nos falta liderazgo en gran parte del laicado, bueno, y en sacerdotes yo creo que a veces también. Un liderazgo orientado al servicio, que cree en las personas, que contagia ilusión, un liderazgo creativo que construye con otros. Nos encontramos también con la dificultad del inmovilismo por parte de los sacerdotes. Algunos no creen que esto del sínodo valga para algo. Conseguir haciéndolo de siempre es difícil. O con el clericalismo, que ya nos han hablado también de ello. Si no pasa por la aprobación del cura, no se hace. En este momento la pandemia también genera miedo, prudencia para reunirse, para verse. Y estamos viendo también que es más fácil la reflexión que la práctica, que la ejecución de la tarea. Nos falta creatividad, también ganas de trabajar y buscar, de crear y construir con otros. En Palencia, en España, en Venezuela y en la Iglesia Universal, vivimos la oportunidad de abrirnos al pensar y al sentir de la sociedad para escuchar y para escucharnos. Y el proceso sinodal nos lanza a soñar y a trabajar en una iglesia que teje nuevas relaciones, que construye puentes, que cura heridas. Como dice nuestro Papa Francisco, hospital de campaña. Una iglesia convencida de que Dios ya está en el mundo y no solo en los muros de las iglesias. Pues vamos a animarnos a vivir esto como un regalo para seguir construyendo la iglesia de Jesús de Nazaret. Somos, ustedes y nosotros, comunidades de vida apasionadas por el reino. Y no se nos puede pedir más de lo que somos capaces de dar en nuestro momento, situación, edad, pero que esta realidad sencilla y a veces frágil no apague nuestra pasión por construir, por buscar, salir. Es decir, que las dificultades no nos impidan soñar, pero sobre todo que no nos impidan caminar, porque sabemos que no estamos solos. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer camino con ustedes, compartiendo experiencia y proceso.